En este video explicaremos cómo realizar una interpolación en MATLAB. Lo primero que debemos recordar es que se conoce como interpolación cuando se desea calcular un valor no conocido dentro de un intervalo de valores. Para lo cual tenemos dos casos. Tenemos un caso univariable y casos multivariables. El primer caso, caso univariable, significa que tenemos solamente una variable dependiente y una variable independiente. Vamos a tomar como ejemplo para explicar esto el siguiente problema. Nos piden calcular la temperatura de ebullición de la acetona a 2 atmósferas de presión y nos piden calcular la temperatura de ebullición de la acetona a 3, 8, 15, 25 y 38 atmósferas de presión. Y nos dan los siguientes datos tabulados. Nos dan un vector de presión en atmósferas que tiene valores de 1, 5, 20 y 40. Y en este caso un vector de temperaturas en grados centígrados que tiene valores de 56.5, 113 y 181 y 214.5. Lo primero que hay que hacer es identificar cuál es nuestra variable dependiente y cuál es nuestra variable independiente. El mismo problema nos los dice. Nos piden calcular la temperatura de ebullición a 2 atmósferas de presión. Quiere decir que la temperatura depende de cómo se mueva la presión. Por lo tanto, nuestra variable independiente va a ser la presión y nuestra variable dependiente va a ser la temperatura. Ok, entonces, en MATLAB, ¿cómo se trabaja y cómo se pueden obtener estos cálculos? Muy fácilmente. Lo primero que hay que hacer es generar tanto tu vector de variables independientes como tu vector de variables dependientes. Entonces vamos a generar nuestro vector de variables independientes, que en este caso quedamos que es la presión, y lo construimos. 1, 5, 20 y 40. Le ponemos un punto y coma para no generar eco. Y después el vector, en este caso de temperaturas, que para nosotros es nuestro vector de variable dependiente, que en este caso tiene valores de 56.5, 113, 181 y 214.5. Ok, igual le ponemos punto y coma. Entonces, MATLAB tiene la capacidad de hacer varios tipos de interpolación. Sin embargo, en este caso solamente explicaremos dos. La primera es lo que es una interpolación lineal. La interpolación lineal se hace de la siguiente manera. Vas a poner res. Es una variable simplemente para guardar el resultado. Y la función que te permite realizar la interpolación es interp1. Y le vas a poner tu vector de variable independiente, tu vector de variables dependientes y el valor al que quieres realizar la interpolación, que en este caso para el inciso A es 2 atmósferas de presión. Entonces al momento de darle enter te dice que la temperatura de ebullición de la acetona a 2 atmósferas de presión es de 70.625 grados centígrados. Sin embargo, MATLAB también puede hacer interpolación por medio de splines. ¿Sale? Las splines son trazadores cúbicos, es decir, se utilizan polinomios cúbicos para unir cada uno de segmentos por medio de los cuales se logra realizar la interpolación. En este caso, cuando quieres realizar la interpolación, igual para el inciso A, pero por medio de trazadores cúbicos, vamos a guardar el resultado en res2, vas a manejar la misma instrucción, interp1, vas a poner nuevamente tu vector de términos independientes, tu vector de términos dependientes y en este caso el valor. Sin embargo, lo que hay que hacer es agregarle la palabra splines, para lo cual MATLAB identifica que va a tener que hacer la interpolación por medio de trazadores cúbicos o splines y simplemente le damos enter y obtenemos 72.725.4. Para resolver el inciso B por el resultado, entonces vamos a ponerle otra vez interp1, abrimos paréntesis, vector de variables independientes, vector de variables dependientes, y lo que vamos a hacer es poner ahora el vector de todos los valores que nos están pidiendo, en este caso 3, 8, 15, 25 y 38. Cerramos nuestro vector, cerramos nuestro paréntesis y al momento de darle enter, MATLAB nos calculará todas las interpolaciones de todos los valores que están adentro de nuestro vector. Por ejemplo, para 3 la temperatura de ebullición sería 84.75 y para 38 sería 211.15. Esto es nuevamente usando un
una interpolación lineal, y si quisiéramos hacerlo pero por medio de trazadores cúbicos, escribiríamos nuevamente lo mismo, pero volviéndole a poner al final la palabra splines, para que MATLAB sepa que va a tener que emplear trazadores cúbicos para realizar la interpolación, y entonces al momento de darle enter obtendremos los siguientes resultados. Ya dependerá del tipo de fenómeno que se esté estudiando si se ajusta mejor una interpolación lineal o una interpolación cúbica por medio de splines. El siguiente caso es un caso multivariable. Este se presenta cuando tenemos una variable dependiente que es afectada por dos o más variables independientes. Tomemos como ejemplo el siguiente caso. Tenemos la densidad del carbonato neutro de potasio en solución acuosa. Tenemos la densidad del carbonato neutro de potasio en solución acuosa. Tenemos que la densidad del carbonato neutro de potasio en solución acuosa varía con la temperatura y la concentración de acuerdo a la siguiente tabla, y nos piden determinar la densidad a 50 grados centígrados y 28% de concentración, y la densidad a 90 grados centígrados y 25% de concentración. Este tipo de problemas se conocen normalmente en ingeniería, o se resuelven también normalmente en ingeniería, con lo que se conoce como dobles o triples interpolaciones. En MATLAB es relativamente fácil resolver este tipo de ejercicios o de problemas que se presentan. Lo primero que tenemos que hacer entonces es generar los vectores de nuestras variables independientes, que en este caso son la concentración y la temperatura. Entonces vamos a generar el vector de concentración, que tiene valores de 4, 12, 20 y 28. Vamos a poner punto y coma para evitar el eco. El vector de temperaturas, que tiene valores de 0, 40, 80 y 100. Y por último tenemos que generar la matriz de nuestra variable dependiente, que en este caso sería la densidad neutra del carbonato de potasio, DE la vamos a llamar, y entonces vamos a meter los valores. Y en este caso tenemos 1.0381, 1.0276, 1.0063 y 0.9931. Simplemente le vamos a dar un enter. Esta es otra forma de generar una matriz dentro de MATLAB. Y continúas metiendo los valores en cada fila. Al llegar al final le vas a dar un enter, así hasta completar nuestra matriz. Como nos damos cuenta, ya terminamos de meter los valores de nuestra matriz. Simplemente le cerramos el corchete y le ponemos punto y coma para evitar el eco y le damos enter. Entonces vamos a proceder a darle solución a los incisos. Entonces, solución del inciso A. Para resolver este tipo de problemas que como habíamos comentado, se conocen como dobles o triples interpolaciones, dependiendo la cantidad de datos que se tenga. En el caso de MATLAB se va a utilizar la función inter2. Esta función trabaja de la siguiente manera. Lo primero que vamos a tener que meter es nuestro vector del término independiente que se encuentre arriba de nuestras columnas, que en este caso sería la temperatura. Coma. Después tendremos que meter el vector, el otro vector de término independiente, que en este caso sería la concentración, que se encuentre al lado de nuestras filas. Entonces sería la C. Posteriormente lo que vamos a poner es la matriz de término independiente, del término dependiente, que en este caso es la densidad del carbonato neutro de potasio. Y posteriormente simplemente necesitamos darle los datos a los que necesitemos hacer la interpolación, cuidando que correspondan a la temperatura y a la concentración. Entonces en este caso nos piden a una temperatura de 50 grados, y a una concentración del 28%. Simplemente cerramos ya y le damos enter, y entonces obtendremos que en este caso la densidad a 50 grados centígrados y 28% de concentración es 1.2593. Hacemos lo mismo para el caso del inciso B. Y entonces vamos a ponerle B igual, volvemos a usar la función inter2 y volvemos a explicarlo nuevamente para que quede claro. Lo que vas a poner como primer término, que sería el vector X, que así lo llaman, sería
la variable que está arriba de de tus columnas en la matriz. Entonces en este caso sería la temperatura, coma. Después el vector que denomina en la pantalla Y sería el vector de términos independientes que está al lado de nuestras filas, que en este caso sería la concentración, coma. Después vendría nuestra matriz del término dependiente, que en este caso es la densidad del carbonato neutro de potasio, y posteriormente simplemente necesitamos el dato de la temperatura, que en este caso es 90, y el de la concentración, que en este caso es 25. Le damos Enter y obtenemos el resultado de 1.2041, y así es como se resuelven interpolaciones multivariables en MATLAB. El siguiente aspecto es la expansión de tablas, para lo cual seguiremos empleando la interpolación. Tenemos un caso univariable y tenemos un caso multivariable. ¿Qué significa esto de la expansión de tablas? Tomemos el siguiente ejemplo. Dice, expande la siguiente tabla para mostrar valores de energía interna U cada 20 grados. Es decir, nosotros a lo mejor hicimos un experimento en un laboratorio y obtuvimos los siguientes valores, pero nos piden reportar o obtener los valores de la energía interna, a lo mejor a los 120, 140, 160, así hasta llegar a los 500 grados. Para lo cual, pues precisamente lo mejor o lo más correcto es usar la interpolación. Pero podríamos manejarlo de una manera y presentarlo de una manera correcta, imagínense, por medio de una expansión de tablas. Entonces lo primero que vamos a hacer es nuevamente generar nuestro vector de temperaturas. En este caso vamos a ponerle desde 100, como son incrementos de 100 grados, entonces lo vamos a llevar con incrementos de 100 grados hasta 500 y le vamos a poner un punto y coma. Y lo siguiente va a ser generar nuestro vector de la energía interna, en este caso se va a llamar U, y lo único que vamos a ponerle es lo siguiente. Entonces vamos a ir metiendo los valores: 2506.7, el otro es 2658.1, 2810.4, 2967.9 y 3131.6. Ok, le ponemos un punto y coma para no generar un eco. Y entonces nos están pidiendo calcular desde 100 hasta 500 con incrementos de 20 grados. Entonces vamos a generar uno nuevo, se va a llamar T1. T1 va a ser igual a 100 con incrementos de 20 y lo vamos a llevar hasta 500. ¿Sale? Le vamos a poner un punto y coma, no me interesa que aparezcan todos los valores. Y el siguiente sería U1, que serían los nuevos valores para 100, 120 y así hasta llegar hasta 500. Entonces U1 se va a obtener por medio de la instrucción inter1. ¿Sale? Entonces en este caso vamos a usar interpolación lineal. Vamos a pensar que la energía interna se comporta como si fuera una línea recta. Entonces vamos a ponerle tu variable independiente, que es la temperatura, tu variable dependiente, que es la energía interna, y tus nuevos valores, que en este caso son todos los T1. Le ponemos un punto y coma. Ahorita todavía no nos interesa que nos arroje los resultados. Para presentar los resultados vamos a utilizar la función tabla. Entonces vamos a ponerle res, ahí vamos a querer que se guarden los resultados. Vamos a usar la función tabla. Entonces ponemos nuestros vectores, en este caso son los vectores resultados. Entonces vamos a poner T1 y lo vamos a transponer, coma, U1. Lo transponemos igual nuevamente, coma. Vamos a poner en este caso el nombre de las variables, variable name, para poderle indicar cuáles son los resultados. Recuerden, abrimos llaves y vamos a poner el primero, que serían la temperatura en grados centígrados. Vamos a ponerlo aquí entre paréntesis, cerramos, coma, abrimos otra vez una cadena de caracteres. La energía interna en kilojoules sobre kilogramo. Entonces cerramos nuestra llave, cerramos esto, le ponemos punto y coma, todavía no queremos que se guarde, y simplemente mandamos a imprimir res y obtendremos nuestra expansión de tablas.
Vean, si se dan cuenta, ya tenemos nuestra tabla, nos dice las unidades y tenemos una expansión de tablas. Originalmente solamente teníamos valores cada 100 grados y ahorita tenemos los valores de la energía interna cada 20 grados, como se muestra en la pantalla. El siguiente ejemplo es el caso de la expansión de tablas pero multivariable. Tomemos como ejemplo el siguiente problema. Dice, con base en la siguiente tabla y realizando interpolación, se desea expandir la tabla con temperaturas que van desde 100 hasta 500 grados centígrados en intervalos de 25. Si observamos la tabla, tanto la temperatura va a ser nuestra variable independiente y todas estas, el volumen, la energía interna y la entalpía dependen de la temperatura. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a generar un vector que en este caso sería el de la variable independiente, que es la temperatura, y lo vamos a generar desde 100 con incrementos, con incrementos de 100, recuerden que son los originales, y lo vamos a llevar hasta 500, le ponemos punto y coma. Y el siguiente no lo vamos a llamar, no vamos a generar un vector para cada una de ellas, sino vamos a generar una matriz, como se muestra a continuación. Por ejemplo, entonces ponemos 1.6958, después ponemos 2506.7 espacio y después ponemos 2676.2. Si se dan cuenta, lo que estamos generando es los valores del volumen, la energía interna y la entalpía para las temperaturas de 100. Le damos enter y vamos así a continuar con todos los demás que nos hacen falta. Entonces ponemos 2.172, 2658.1 y 2875.3. Vamos así a continuar con los siguientes valores, que en este caso tienes un volumen de 2.639. Después tienes 2810.4 y 3074.3. Después tenemos un valor de siguiente fila 3.103 en el volumen, 2967.9 y 3278.2. Para terminar, en este caso para todos los valores para 500 tenemos 3.565, 3131.6 y 3488.1. Cerramos, le ponemos un punto y coma y terminamos. La expansión se va a hacer, como se menciona, por medio de interpolación. Vamos a seguir trabajando interpolación lineal y se va a considerar que solamente es una variable, aunque realmente no lo sea. Entonces, lo primero es calcular o generar un nuevo vector, que en este caso va a ser la de temperaturas. Recordemos que empezamos en 100, quieren incrementos de 25 y quieren que lleguemos hasta 500. Le ponemos punto y coma. Para mostrar los resultados o generar la nueva tabla de volumen, energía interna y entalpía, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ponerle datos 2 y vamos a poner interp 1. Vamos a poner la temperatura, vamos a poner los datos originales, que son datos, sale, y los nuevos valores, que en este caso serían T1, y le vamos a poner un punto y coma porque todavía no los queremos mostrar, y entonces le damos enter. Para mostrar los resultados, en esta ocasión no vamos a usar la función tabla, simplemente vamos a construir una matriz a partir de los resultados obtenidos. Entonces, por ejemplo, en este caso se va a llamar res la matriz, y la primera fila va a estar constituida por T1. Necesitamos transponerlo porque es un vector tipo fila, entonces lo vamos a convertir en un vector tipo columna, y con los resultados que acabamos de obtener, que están en datos 2, simplemente cuando le demos enter, ahí no hay necesidad de transponerlos, nosotros vamos a obtener todos los resultados que necesitamos.
Si se dan cuenta, en este caso todo está afectado por 1 por 10 a la 3, es decir, necesitamos recorrer el punto 3 posiciones para darnos cuenta que tenemos un valor de 100, y en este caso tendremos un valor de 1.7 para 100 grados y así sucesivamente. Claro que también podemos trabajar con una función table si así nos parece lo más adecuado.